Para entender la fototransducción debo entender varias cosas. Primero, que la retina es transparente y la que recibe, y la estructura de la retina que recibe el fotón, ¿cuál es? El epitelio pigmentario retiniano. Muy bien. Lo otro que debo saber es que el epitelio pigmentario retiniano y el fotorreceptor están interdigitados y dependo de esa comunicación metabólica importante, porque allí es donde va a pasar lo siguiente. El EPR ayuda a formar los discos con fotopigmento. Cuando el fotorreceptor tiene sus discos en sus segmentos externos, cuando hay fototransducción, libera el disco como desecho, cae al EPR. ¿Y qué hace el EPR? Fagocita, pero también recicla vitamina A. ¿Para qué? Para formar otra vez fotopigmento. Eso está claro, ¿no? También tengo que tener presente que el fotopigmento no importa de qué fotorreceptor es decir, no importa si es de bastón o de cono, siempre es una opsina más retinal. Entonces, siempre el fotopigmento va a ser opsina más retinal, cono y bastón, ¿sí? ¿Qué hace la diferencia? Que la opsina en el bastón se llama escotopsina y en el cono se llama o eritropsina, o cloropsina, o cianopsina, ¿sí? Listo. Si ustedes saben eso, ahora sí podemos entender esto. Esto ya lo saben, entonces otra vez, pigmento, epitelio pigmentario retiniano, las microvellosidades, miren que los segmentos externos se interdigitan con ellos. Los discos en el cono van en pliegues de la membrana y los bastones van en discos apilados unos sobre otros, ¿listo? Y cada disco contiene fotopigmento. ¿Qué es esto? ¿Sí? Es la unión del retinal, véanlo aquí, más la opsina. ¿Sí? Este es el fotopigmento. Yo no soy muy buena para la tecnología. Yo siempre trato de hacer los dibujitos y vamos a ver cómo lo hago. Entonces, el retinal, que es una parte del fotopigmento, ¿sí? El retinal tiene una forma curva en la oscuridad, o sea, si apagáramos todo, si cerráramos todos los ojitos, en este momento, con los ojos cerrados, el retinal tendría una forma curva, ¿sí? Cuando tiene la forma curva la vamos a llamar cisretinal. Entonces ahí se lo digo, con forma curva, el retinal. ¿Listo? Cuando él está en forma curva, esta es la opsina. Es esto mismo, ¿sí? La opsina y el retinal. Miren que aquí está el cisretinal porque tiene curva, ¿sí? ¿Lo ven todos allá? ¿Sí? Esto es el fotopigmento, la opsina y el retinal. Que cuando estamos en oscuridad, el retinal es curvo, ¿sí? Y cabe perfectamente en la opsina. ¿Listo? Ahí vamos. ¿Listo? Entonces, en la oscuridad, el cisretinal, que es la opsina, el retinal curvo, cabe perfectamente en la opsina. ¿Qué es esto que está pasando aquí? Cuando llega la luz, ¿sí? Este cisretinal, ¿sí? Cambia su forma y se pone perfectamente recto y ya lo vamos a llamar transretinal. ¿Listo? No cambia nada de la configuración del retinal. La configuración es igual, solo lo único que cambia es la forma. Miren, este es el retinal curvo y este es el retinal limpio. Este es cisretinal y este es transretinal. ¿Listo? Entonces, en oscuridad, la opsina tiene adentro el retinal y ahí está el fotopigmento. Cuando llega la luz, el retinal cambia su forma y ya no cabe en la opsina, y como ya no cabe en la opsina, se separa de ella y ocurre el blanqueamiento de la opsina, por tanto queda un resultado que se llama vatorrodopsina. Si ustedes no lo tienen así de claro, en los libros está horrible. Esto es lo más claro que puedo explicarles a ustedes.
fotopigmento, ¿qué será? Un retinal más la opsina. El retinal entonces tendrá forma curva, y cuando tiene forma curva es porque está el fotopigmento conformado, ¿sí? Y lo vamos a llamar cisretinal, cabe en la opsina, ¿sí? Cuando hay luz, o sea, cuando usted recibe un estímulo luminoso, ¿qué hace? El transretinal cambia su forma, ya lo llamamos transretinal, se separa de la opsina, o sea que ya no es fotopigmento, ya se separa de la opsina y hay un blanqueamiento, ¿sí? Pero este blanqueamiento deja como resultado la vatorrodopsina. Esto lo van a ver con el doctor Héctor, así que apréndanselo de memoria porque él les va a preguntar sobre eso. ¿Qué? Justo ahorita. Ah, ok, van a llegar fresquitos y más o menos ambientados con el tema. Listo. ¿Qué pasa con esa vatorrodopsina que surge del blanqueamiento de la opsina? Espontáneamente se descompone en lumirrodopsina 1, lumirrodopsina, metarrodopsina 1 y metarrodopsina 2. Esto aquí no requiere ninguna interferencia de ninguna enzima. Simplemente, después del blanqueamiento, hay una descomposición simultánea, lo que genera finalmente una resultante de metarrodopsina 2. ¿Qué va a hacer la metarrodopsina 2? Activa la transducina, que activa la fosfodiesterasa, esta degrada el GMP cíclico, y el GMP cíclico en condiciones normales es el que mantiene abiertos los canales de sodio, pero si se degrada, ¿qué pasa con los canales de sodio? Se cierran. ¿Qué es el sodio? ¿Cómo está cargado el sodio? Positivamente, ¿no? Ok. Aquí interviene el EPR. Miren, todo esto que acabo de mencionar, ¿dónde está ocurriendo? En la membrana del segmento externo del fotorreceptor. ¿Por qué? Porque es en el segmento externo del fotorreceptor donde está el fotopigmento. Entonces, si hay oscuridad, el fotopigmento está solito. ¿Qué está pasando? Tiene sus canales de sodio abiertos. ¿Por qué tiene los canales de sodio abiertos? Pues porque no ha ocurrido nada de esto. Porque estaba la opsina, el retinal perfectamente metido en la opsina, ¿sí? Abrí los ojos, entró luz. Cuando hay luz, ocurre esto. Cambia de cisretinal a transretinal, se separa de la opsina, genera la vatorrodopsina que se descompone espontáneamente formando lumirrodopsina, metarrodopsina 1, metarrodopsina 2. ¿Y esto para qué sirve? Para activar la transducina que activa la fosfodiesterasa que degrada el GMP cíclico. Se cierran los canales de sodio. Es decir, que lo que está pasando simplemente con el fotopigmento es el que determina si la membrana celular se carga negativo o positivamente. ¿Sí? Es para eso lo que sirve. Y aquí interviene el epitelio. Cuando esto ocurre, los residuos caen al epitelio pigmentario retiniano, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Se fosforila y se inactiva la opsina, y el todo transretinal, que es vitamina A, se recicla en el EPR para volver a formarse el fotopigmento. Esto pasa en el cono 55 veces por segundo. Todo lo que ustedes acaban de ver. 55 veces por segundo. Si usted no lo entendió como lo acabo de decir, se los voy a explicar con esto otro dibujito. Esto no es un submarino. Este es el segmento externo del fotorreceptor. ¿Sí? En la membrana, perdón muchachos, porque yo sé que me hice dibujar y para eso tampoco estudié. La membrana del segmento externo del fotorreceptor tiene unos canales de sodio. Cuando entra el sodio, ¿qué sale? Potasio. ¿Cierto? Listo. Sodio cargado positivamente y potasio. Listo. En la oscuridad, el GMP cíclico mantiene los canales de sodio abiertos. Listo. Pero llega la luz. Y cuando llega la luz, ¿sí? ¿Qué pasa? Activa la transducina. Antes de llegar la luz, ¿qué ocurrió?
estaba el cis retinal metido en la opsina, llegó la luz, pasó atrás, se separaron, hubo blanqueamiento, de ahí surge la torrodopsina, metarrodopsina 1, metarrodopsina 2, y eso genera pues que se active la translucina, esta activa la fosfodiesterasa y esta inhibe el GMP cíclico. Como lo degrada, ¿qué hace? Se cierran los canales de sodio. Y al cerrarse los canales de sodio queda cargado negativamente. Entonces, cuando hay luz, ¿sí? Ocurre una hiperpolarización de la membrana celular. Entonces la membrana celular va a alcanzar a llegar a menos 70 milivoltios, ¿sí? Y aquí es donde está la magia, aquí es donde estamos ya empezando a construir ese potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, al llegar la luz, todos estos cambios químicos básicamente van a servir, o sea, todo eso de la opsina y el fotopigmento, básicamente lo que va a hacer es para que finalmente se cierren los canales de sodio y se cargue negativamente la membrana. Y si se carga negativamente la membrana, llega hasta menos 70 milivoltios, ¿sí? A ese proceso lo vamos a llamar hiperpolarización. Y cuando hay hiperpolarización, se va a disminuir la liberación de glutamato. ¿El glutamato quién es? El neurotransmisor del fotorreceptor, ¿sí? Cuando el glutamato está activado, se está liberando, la célula bipolar está inhibida. Es como su papá en la casa con correo. Si el señor está bravo, usted ni se mueve la casa, ¿sí? Eso hace el glutamato. Si hay oscuridad, los canales de sodio están abiertos, está menos negativa la membrana y hay liberación constante del glutamato. El glutamato está ahí, no se activa. Bipolar, ¿qué se quieta? No se activa, ¿sí? Pero cuando llega la luz, ocurre toda esta transformación química, ¿sí? Se cierran los canales de sodio, se carga negativamente la membrana y se disminuye la liberación de glutamato. Y si su papá se fue de la casa, ahora sí me puedo volar, ¿sí? Ahora sí me activo. ¿Para dónde es que es? ¿Qué hay que dañar? Entonces empieza la bipolar a mandar un potencial eléctrico. ¿Entienden la relación acá? Listo, entonces hagamos la inversa. La oscuridad, esa sí no la supe dibujar. El fotorreceptor. Acuérdense que el fotorreceptor hace sinapsis con la bipolar. Cuando deja de actuar, cuando deja de liberarse el glutamato, la bipolar se activa. Ya. Todavía no hemos ido allá. Listo, muchachos. Cuando hay oscuridad, yo sé que hay unos que están luchando con eso. Cuando hay oscuridad, ¿qué pasa? Se revierte todo eso. ¿Por qué? Porque el cis retinal está en forma curva, está formada la opsina, por tanto no se desencadena nada de esto de la translucina y la fosfodiesterasa, por tanto el GMP cíclico está activo y se abren los canales de sodio. Al abrirse los canales de sodio, ingresan, ¿sí? Y queda menos cargado negativo. Nunca va a ser la membrana celular positiva, ¿sí? Siempre va a ser negativa, pero cuando hay luz se pone muy negativa, menos 70 milivoltios, o sea, se hiperpolariza la membrana. Cuando hay oscuridad, como el sodio ingresa y el sodio es cargado positivamente, se baja la carga negativa llegando a menos 40 voltios, es decir, se repolariza la célula. ¿Listo? Ok. Entonces en la oscuridad, ¿qué pasa? Empieza otra vez a liberarse el glutamato, y cuando se libera el glutamato se inhibe la bipolar. O sea que en la oscuridad la bipolar está quieta, ¿sí? En luz está hiperpolarizada la membrana celular y la bipolar se activa, ¿sí? Otro dibujito. El fotón llega y entonces están los canales del GMP cíclico activo, el sodio ingresa y a eso se le va a denominar corriente oscura. ¿Ahí cuántos milivoltios hay? En la membrana celular, menos 40 milivoltios. Muy bien. Cuando eso está pasando, o sea, en la oscuridad,
el glutamato se está liberando. Yo sí soy muy buena para hacer dibujo. ¿Y qué hace el glutamato? Inhibir la bipolar. Por eso es que en la oscuridad no hay potencial eléctrico. Por eso es que está en la oscuridad. ¿Sí? Porque no hay potencial eléctrico. Vamos a escribirlo acá. Entonces, en oscuridad, la carga es menos 40 milivoltios. O sea que hay una despolarización de la membrana. ¿Listo? ¿Esto qué hace? Que se libere glutamato y se inhibe bipolar. O sea, que no hay luz. ¿Listo? Cuando hay luz, ¿qué pasa? Estamos a menos 70 milivoltios. ¿Sí? Hubo blanqueamiento, se liberó el retinal, el todo atrás de la opsina. ¿Sí? Aquí, ¿qué ocurrió? Se cierran los canales de sodio. ¿Sí? Se carga muy negativamente la membrana. Y esto hace que ¿qué? Que se inhibe liberación del glutamato. Liberación del glutamato. Ya no hay glutamato, no hay. Y eso hace que se active la bipolar. Por tanto, hay paso de potencial eléctrico. ¿Sí? Listo. Vamos claros. Eso de fisiología de Anderson es un capítulo completo. Señor. Cuando ¿lo explico? Ok. En la oscuridad, el hecho de que esté cargado menos negativo, la membrana celular tiene el sodio-potasio abierta a la bomba, ¿sí? Y cuando está abierta la bomba ingresa sodio al interior de la membrana cargándose menos negativo que cuando hay luz. Y eso básicamente lo que explica es que el glutamato se está liberando constantemente. Y al estarse liberando, la bipolar está ahí sin estímulo. Está inhibida por el glutamato. ¿Y ese glutamato hacia dónde se va? Está ahí en esa zona de la sinapsis donde está entre la bipolar y el segmento externo, ¿sí? Entonces la bipolar es inhibida por el glutamato. Por eso en la oscuridad hay liberación constante del glutamato y la bipolar no participa, ¿sí? Cuando hay luz, ¿qué pasa con los canales de sodio? Se cierran, ya queda más cargado negativamente el interior de la membrana y se inhibe la liberación del glutamato. Y como el glutamato inhibía la bipolar, ya no está inhibiéndola, por tanto ella se excita y envía un potencial eléctrico. ¿Listo? Es eso. ¿Todos quedaron claros con eso? Esa es la fototransducción. No más dibujitos. Ahora sí vamos a complicar la cosa. Y con esto termino. Ustedes tranquilos. Bueno, niños, entonces aquí viene la acción de la horizontal y es en el campo receptivo, ¿sí? Digamos que este campo receptivo es centro on y periferia off. ¿Listo? Esta es una fotorreceptora, que eso es un cono. El cono está en el centro on. ¿Para qué está preparado ese cono? Para que usted le ponga luz y ella se active. Entonces pasa lo mismo. Cuando llega luz aquí, ¿qué ocurre? Se carga negativamente, se deja liberar el glutamato, se quita la bipolar, ¿sí? Hay una bipolar de tipo, esta es de tipo off y esta es de tipo on, ¿sí? La célula de tipo off, ¿qué va a hacer? Se activa y manda comunicación a través de las ganglionares. Ese es el ideal, si yo solo ilumino el centro. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si ilumino centro y periferia?
¿Qué pasa si ilumino las dos cosas? Entonces ahí aparecen las horizontales. ¿Qué neurotransmisión tienen las horizontales? GABA. ¿Y qué hace el GABA? Inhibir la bipolar. Ahora piensen en esto. Ojo, ilumino centro y periferia. ¿Sí? Si ilumino centro y periferia, ¿qué hacen estas tres? Lo mismo. Se hiperpolarizan, dejan de liberar glutamato. En teoría, ¿qué pasa cuando se deja liberar el glutamato? Se activa la bipolar, pero aquí el glutamato inhibe la horizontal, porque no hay que aparecen las horizontales. Entonces miren, si ilumina aquí, aquí y aquí, lo que normalmente ocurría, que era que se activara la bipolar, como aparecen las horizontales se inhiben. Y cuando las horizontales están inhibidas, liberan GABA. Y al liberar GABA, inhiben la bipolar. Por eso la bipolar no manda potencial eléctrico. Vuelvo a lo de... No sé cómo hago para... A esto. Si yo solo iluminara aquí el centro, donde está la fotorreceptora ON, ¿qué pasa? Ilumino aquí. La luz hace que se cargue negativamente la membrana, se inhibe la liberación del glutamato, se excita la bipolar, potencial eléctrico. Buen potencial eléctrico sería eso. Pero si en el campo receptivo yo ilumino todo, ¿por qué se baja el potencial eléctrico? Porque estoy haciendo porque el glutamato inhibe la horizontal y cuando está inhibida la horizontal ella libera GABA, por tanto inhibe la bipolar, que tenía toda la intención de mandar información, pero llegó esta señora y la inhibió, entonces no manda potencial eléctrico. Por eso es que usted en esta situación, cuando ilumina todo el campo receptivo, se bajan los potenciales eléctricos y usted no percibe sensibilidad de contraste. ¿Sí? Con la mano en el corazón, ¿cuántos sí entendieron? Ok. Ok, ¿en qué cosas están perdidos? Acá ninguno. Va a ser culpado, ni justificado, ni ajusticiado, ni apedreado, ni mal calificado, si me dicen que no entendieron. ¿Qué no entendieron? ¿Qué les costó trabajo comprender? Digamos, Lo del glutamato, ¿qué? ¿Ah? Es simple, simplemente tengan presente que cuando hay todos esos cambios químicos que están generándose, ocurren es por la separación del retinal y la oxina, ¿cierto? Simplemente que cambie su forma. A eso se le llama isomerización, ustedes conocen el término, ¿no? Isomerización es que simplemente se conserva la estructura molecular, pero solo cambia su forma, solo hay una transformación de forma más no de fondo. Listo, ok. Eso genera unos cambios químicos que básicamente lo único que van a explicar es los cierres o la apertura del canal de sodio, es decir, la activación o no del GMP cíclico, que es el que mantiene el canal de sodio abierto. Eso va a explicar que en la luz, cuando se abre el canal de sodio, hay hiperpolarización, por tanto, ¿sí? Exacto. Cuando hay hiperpolarización, es decir, cuando está muy cargado negativamente, se cierra la liberación de glutamato, es decir, ya no deja liberar glutamato. Eso hace que la bipolar pueda trabajar tranquila y estimular potencial eléctrico, ¿sí? Mientras que en la oscuridad, cuando hay ingreso, están abiertos los canales de sodio, hay ingreso de sodio, está menos negativa la membrana, hay liberación constante del glutamato, entonces tengan presente que el glutamato inhibe, ¿listo? Glutamato inhibe a quiénes? A las bipolares y a las horizontales, ¿listo? Glutamato inhibe. Entonces, si estamos en la oscuridad, el glutamato está inhibiendo a las bipolares y a las horizontales, ¿listo?
Si hay luz, el glutamato está excitando, el glutamato se deja de liberar, por tanto se excita la bipolar. ¿Listo? Ok. ¿Qué pasa entonces cuando estimulo todo el campo receptivo? Vamos a generar inhibición de la bipolar, pero además de eso aparece la horizontal. El glutamato, ¿sí?, que se dejó de liberar, lo que genera es una estimulación de la bipolar que va a liberar GABA, y resulta que el GABA también inhibe la bipolar. Por tanto, si solamente fuera este camino, ¿sí?, pasaría lo que normalmente ocurre: la luz llega acá, se hiperpolariza el fotorreceptor, ¿sí?, se carga muy negativamente la membrana, se deja de liberar glutamato, esta se excita y manda el potencial eléctrico, ¿cierto? Pero como apareció la horizontal y yo iluminé todo el campo receptivo, esta se hiperpolariza, esta también y esta también. Por tanto, las tres dejan de liberar glutamato, ¿sí? Pero cuando dejan de liberar glutamato, esta y esta sintetizan y liberan GABA, o sea, que bloquean la bipolar, ¿sí? Y al bloquear la bipolar ya no manda potenciales eléctricos. Por eso iluminar todo el campo receptivo hace que usted no logre reconocer un amarillo pollito en un verde así fosforescente, porque los contrastes son muy reducidos, ¿sí? Los campos siempre van a estar así conformados por una triada y una bipolar. Ahí está el ejemplo, pero de verdad son un grupo celular grande, ¿sí? Son áreas grandes de células. Digamos que eso se hablará un error de la fototransducción y se inhiba la bipolar cuando no debe inhibirse. Exacto, cuando yo ilumino todo el campo receptivo sin discriminar las zonas, lo que va a ocurrir es que la interferencia de las horizontales va a hacer que se inhiba la bipolar, aunque inicialmente se ve una hiperpolarización de las fotorreceptores. No. Ah, bueno, claro, hay patologías que alteran la sensibilidad del contraste. Por ejemplo, una catarata. Una catarata, ¿qué pasa? En la catarata hay menos ingreso de luz, ¿sí? Por tanto, se baja la posibilidad de que haya un estímulo luminoso adecuado y por tanto se afecta la sensibilidad del contraste, ¿cierto? Digamos en caso donde tengamos, así tomando este ejemplo, un lado está perfecto y en el otro le hace falta, ahí se me escapa el nombre, la horizontal. ¿Qué sucedería ahí? No, la conformación del campo receptivo tiene que tener involucradas las células horizontales. Ahora, la pregunta de pronto se la cambio un poquito. Resulta que en algunas zonas, por ejemplo, hacia la periferia de la retina, entendiendo centro como fóvea y mácula, habrá menos, es más, no hay horizontales. En la fóvea no hay horizontales ni amacrinas. En la fóvea solamente que hay cono, bipolar y ganglionar. La comunicación es una uno. ¿Por qué? Porque necesitamos que el detalle, la información sea, es decir, menos comunicación, menos teléfono rojo. Si yo le paso a este le pasa a este, ahí, allá llegó la información rara, ¿sí? Pero si yo le paso a este y le mando a usted le llega información más precisa. Eso pasa en la fóvea. En la periferia, que es donde se maneja el contraste, ¿sí?, es donde ocurre esto, los campos receptivos. Ahí es donde aparecen las dos que son de retroalimentación, que son horizontales y amacrinas, ¿sí? Las amacrinas, brillo, sensibilidad de brillo y movimiento, ¿listo? Y las horizontales, contraste. Entonces, el trabajo, la función de las horizontales ocurre en esto, porque los campos receptivos son zonas de varios fotorreceptores. Ya vimos que las horizontales comunican varias fotorreceptoras entre sí, pero básicamente lo que está haciendo es esto: controlar la información lumínica, ¿sí? Ok, estamos oscureciendo el centro, iluminando la periferia. ¿Qué tienen que hacer? Estas del centro tienen que estar inactivas, no se activen, porque es que aquí hay oscuridad. Solamente aquí va a haber hiperpolarización, y si hay iluminación en esta zona y aquí hay oscuridad como debe ser, hay sensación de contraste. ¿Por qué?
porque las bipolares van a pasar la comunicación sin problema, están excitadas porque dejó de liberarse el glutamato. Y aquí, como hay oscuridad, menos carga negativa, no se está liberando el glutamato, está inhibida la bipolar y aquí no hay potencial eléctrico en la zona oscura, ¿sí? Ahora, si yo por ejemplo tuviera un uniforme gris clarito y me ponen acá en este fondo, ¿qué está pasando? Sensación de luz y sensación de luz acá, ¿sí? Aquí ya aparecen las horizontales, no, es que está iluminando todo. Entonces las horizontales son las que van a bloquear la excitación de la bipolar, por eso es que se baja el potencial eléctrico y da la sensación de que la extensibilidad en contraste es mucho menor, ¿sí?